buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran, aquí, diariamente, te lo contamos, te lo mostramos, te informamos de la realidad como nadie lo hace. Para que vos estés muy bien informado y para que sepas de qué se trata. En el inicio de esta semana, con muchos temas de actualidad, sobre todo con dos temas que hoy vamos a desarrollar aquí en profundidad. Primero, el anticipo de lo que por el momento es un anuncio, una convocatoria al debate por parte del presidente de la República sobre un nuevo rol para las Fuerzas Armadas. No queda en claro lo que el gobierno quiere hacer. Todavía es muy confuso, pero las luces de alarma se encienden en la sociedad argentina y en la dirigencia política cuando desde el gobierno se empieza a hablar de cambios sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Lo que hay, todos los partidos de la oposición, toda la dirigencia política seria de la Argentina destaca, incluso los partidos de izquierda, que a veces son los más críticos en esta materia, que la democracia argentina ha hecho dos leyes con amplio consenso, que fueron la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior. Leyes que se construyeron, reitero, con mucho consenso. Y sobre todo, la Ley de Seguridad Interior que claramente prohíbe a las Fuerzas Armadas en participar en cualquier evento en cuanto a la seguridad interior. El gobierno lo que dice, el gobierno sostiene que la quiere llevar en apoyo a tarea logística, como están haciendo ahora, en la lucha contra el narcotráfico. Pero hay un límite allí muy impreciso aún. Sobre este tema, los gobiernos tienen que ser muy claros, porque la Argentina tiene, en el pasado reciente, producto, ¿se acuerda de aquel famoso decreto de Isabel Perón con aquella palabra aniquilación que después dio pie para que las Fuerzas Armadas intervengan, incluso para que se arroguen facultades que no le habían sido conferidas y comience la peor represión desde el Estado, cuando los militares se hicieron cargo de la República, con el poder de las armas pasaron a degüello a la democracia y terminaron con la institucionalidad en la Argentina? Por eso digo que hay que ser muy precisos con los términos que se utilizan para que las Fuerzas Armadas cambien o tengan otro rol. El gobierno no lo es por el momento. El gobierno está muy confuso sobre el tema Fuerzas Armadas. Seguramente, conociendo la ideología de este gobierno, conociendo la forma de pensar y de actuar que tiene este gobierno, seguramente va a querer que las Fuerzas Armadas en algún momento participen en tareas de seguridad interior. Pero esto se da, y de forma positiva, los propios jefes militares en sordina rechazan esta posibilidad. Después vamos a ver más adelante, porque en el segundo bloque a las 21 nos vamos a explayar, vamos a hacer el debate político y vamos a ver las apreciaciones de hoy. Pero pasaron muy desapercibidas las declaraciones del jefe del ejército, días después del Día del Ejército, donde pone muchos peros, advertencias y cuestionamientos a la decisión del gobierno. En las Fuerzas Armadas, en estos momentos, hay un run incómodo, no solamente con el tema salarial. La Armada y el submarino San Juan, con los cruces internos y las heridas que aún no han cerradas, la Fuerza Aérea porque no tiene aviones,
esta es la realidad. La Fuerza Aérea que no tiene aviones y el Ejército con un presupuesto muy disminuido. Y en este marco, el gobierno le quiere hacer pesar aún más sobre las Fuerzas Armadas, que por suerte se han limpiado de todo este pasado de terrorismo de Estado. Quiere volver a que se siembren sospechas sobre las Fuerzas Armadas. Por eso reitero, no está claro aún lo que el gobierno quiere. Y además, cualquier modificación, el gobierno la deberá someter al Congreso de la Nación. Porque será muy inconstitucional y será muy peligroso para los días que vienen en la democracia que el gobierno, vía decreto, intente darle otro rol al que la ley hoy, producto de un trabajo de mucho consenso a través de los distintos partidos políticos en la democracia, le dio a las Fuerzas Armadas. Ese es un tema que nos vamos a ocupar enseguida, pero bien vale enfocar por dónde va. Y reitero esto, un término mal utilizado o después mal empleado o mal interpretado por las Fuerzas Armadas abrió el peor terrorismo de Estado que se vivió en la República Argentina por ese decreto del año 75 de Isabel Perón en el que decía aniquilar. Fue uno de los términos que más se debatió en el juicio a los comandantes, en el juicio a las juntas. Entonces hay que ser muy precisos, reitero, muy precisos. Después lo vamos a seguir debatiendo. El otro tema que nos vamos a seguir ocupando, por eso nos puede acompañar a partir de este momento con el hashtag #EstafaPro. Crece el escándalo, crecen las denuncias, no paran las denuncias por lo que ha sido la gran estafa del PRO. No solamente ya a gente de escasos recursos, con planes sociales, a los que robaron su identidad para hacerlos aparecer como aportantes, sino también a los propios candidatos del PRO, desde el 2015 a los que sumaron en listas de aportantes que no aportaron. Durante el fin de semana se conoció incluso una denuncia que ya está en sede judicial de una empresa de seguridad privada que dio el nombre de 12 empleados aportantes a la campaña PRO cuando nunca aportaron. La empresa facilitó esos nombres. Esto es realmente insólito, inédito. La empresa aportó esos nombres de seguridad privada para que sean utilizados en la campaña de Cambiemos. Y hoy se conocieron decisiones de la justicia que enseguida Darío Villarruel, con la precisión de siempre y la buena información, nos va a anticipar. Pero además esta noche se va a sumar nuestro compañero Gabriel Morini, porque hoy escribió un muy buen artículo en ámbito financiero sobre lo que muchos suponen fuego amigo, la grieta que en Cambiemos ha abierto la estafa PRO. Aportes de campaña, esta es la nota de Gabriel Morini. Honestismo, primera víctima del fuego amigo. Coletazos de la revelación que salpica el financiamiento de la política, intrigas y acusaciones cruzadas. En Cambiemos miran a Frigerio en la hipótesis de una interna como origen de la crisis. Desconfianza judicial y tiempos en la mira por posibles impugnaciones a candidatos 2019, efecto boomerang de nueva ley para campañas. Claro, ¿sabe lo que pasa? El oficialismo, que siempre tiende a naturalizar cuando hay escándalos a los que no puede responder, cuando hay denuncias en su contra a las que no puede responder, siempre sale, como se dice habitualmente, trata de salir para arriba, que sea como sea, pero para arriba. Y ahora lo que propone el oficialismo, el gobierno, Cambiemos, con esta denuncia que no pueden parar,
que es imparable, porque se siguen sumando, ya son cada vez más los casos de candidatos propios del PRO, que se presentan a la justicia y dicen, yo no aporté un peso. Porque como venimos indicando acá, van a tener el problema con la AFIP, que le dicen, pero ¿cómo? ¿Usted aparece aportando 50.000, 30.000 pesos y no lo declaró en su declaración jurada? Entonces, se suman los problemas. Por eso, las presentaciones que se continúan en sede judicial. Y el oficialismo, Cambiemos, con el apoyo de los medios cercanos, que de este tema no hablan, llamativamente no hablan. La protección mediática es inmensa sobre este escándalo de corrupción, porque es un escándalo de corrupción, es de robo de identidad, es de estafa electoral y además, lo más grave, que tendrá que investigar y dirimir la justicia si hubo en este aspecto blanqueamiento de plata en negro, como muchos suponen. Y a esto el gobierno intenta decir, bueno, pero vamos a plantear una nueva ley de financiamiento. Planteen todas las leyes que quieran, muchachos, pero el problema fue la campaña del 2015 y del 2017, que hoy no saben explicar de dónde salieron esos fondos. Y esto es lo que deberán explicar no solamente ante la justicia, sino de cara a la sociedad, en virtud de lo que han proclamado ser la nueva política y los gestos de transparencia en la justicia argentina. Por eso nos puede acompañar con el hashtag #EstafaPro a partir de este momento. Vamos ya a Darío Villarruel. Darío, buenas noches, ¿cómo estás? Novedades que se han producido hoy en este tema. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Bueno, las causas siguen avanzando, más allá que estamos en feria judicial. La primera, la que tiene Jorge Dilelo, que en realidad es una denuncia que él está trabajando. Aquí habíamos adelantado que estaba esperando datos. Los datos ya llegaron y corroboraron las sorpresas. Llegaron de Desarrollo Social, donde le mandaron las personas que tienen planes sociales y que aparecen como aportantes del PRO. También llegó lo de Gendarmería, que había pedido una serie de informes respecto de dónde vivía la gente y si podía aportar de acuerdo a sus ingresos. Y finalmente lo que llegó, un informe de la Cámara Electoral de la provincia de Buenos Aires, donde están todos los datos y eventualmente están aportantes que nunca aportaron. ¿Qué va a hacer el fiscal Jorge Dilelo? Él considera que la jurisdicción es en la provincia de Buenos Aires. Y podemos adelantar que cuando vuelva mañana a hacerse cargo de sus funciones, va a remitir esa primera denuncia a la justicia electoral con competencia en la provincia de Buenos Aires. La otra causa, la que tiene Sebastián Casanelo, y donde ya hay dictamen de Carlos Stornelli, bueno, se ha citado a una serie de personas para que vayan y cuenten su historia acerca de por qué aparecen aportando un dinero que no aportaron. Así que está en pleno trámite. Pero el dato que queremos corroborar, y lo decimos ya hace 10 días, es que hasta ahora todos los funcionarios que están sospechados, involucrados, ninguno de ellos se ha presentado a la justicia con un escrito para decir, me pongo a derecho. No les interesa el tema, Graciela al menos Ocaña, hasta ahora, ¿no? Graciela Ocaña no se presentó ante la justicia. No, todavía. Qué raro, ¿no? Porque ella había prometido, ¿no?, que incluso iba a denunciar, si tenía que denunciar a su propio partido. Esta sería una muy buena oportunidad para que Graciela Ocaña exponga siempre su transparencia y se presente ella como denunciante, ¿no? Además la dejan expuesta a María Eugenia Vidal, que acá la escuchamos, hace una semana dijo, nos vamos a presentar a la justicia, vamos a pedir una auditoría. Subrayo esto, en realidad no pide el partido la auditoría la hace la Cámara Electoral con el juez electoral para evaluar si hubo alguna irregularidad. Que ya hubo además una... Obviamente, ya está agregada al expediente. Claro. Esa es la base que tiene Jorge Dilelo acerca de las imputaciones que puede hacer a partir de ahora cuando remita la causa a la provincia de Buenos Aires. Sigue increciendo, cada vez más dinero, cada vez más importante, y podemos adelantar, Gustavo, sin temor a equivocarnos, que en toda la provincia de Buenos Aires
hubo aportantes del PRO que obviamente no pusieron el dinero, que decía al lado de su nombre que pusieron. Bueno, mira, para ir, acá sumamos todos los días casos, también estalló en la costa, ¿no? En la costa también hubo denuncias de aportantes que no fueron aportantes. Esto lo registra justamente un sitio de la costa. Entre líneas, dice: el escándalo llega a la costa. Se confirman aportantes truchos en la lista de Alonso y Del Monte. Nunca aporté dinero, dijo públicamente una candidata a concejal de la lista de ediles que encabezó en 2015 la actual senadora de Cambiemos, Flavia Del Monte. Leandro Alonso, que fue concejal, confirmó las irregularidades. Es decir, desde el propio, así como dijimos antes del concejal de General Villegas, que fue uno de los primeros, actual concejal, que salió a denunciar y a decir: yo nunca aporté y quiero que se esclarezca, me decepcionó mi partido. Se suman ahora estos casos también en la costa. Gabriel Morini, sumamos información y este artículo que vos escribías hoy en ámbito financiero. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Gato. Lo que sorprende también es que precisamente sean los propios partidarios de Cambiemos los que hayan salido a despegarse de los aportes, aunque sea para cubrir lo que aparecía como un estilo de recaudación y una metodología de asignarle nombres a los montos que ya tenían prefijados. Y hay un dato que la justicia está cotejando, que es la precisión con la cual algunos beneficiarios de planes sociales o de algún tipo de beneficio asistencial estaban siendo asignados con aportes que no excedían el posible ingreso que percibían. ¿Esto qué significa? Que no le ponían a un beneficiario de asignación universal por hijo 40.000 pesos de aporte, con lo cual se cree que lo que hacían era combinar las bases de datos para finalmente tener la precisión de a quién le asignaban qué monto. Eso es un dato que sorprende porque habla de la metodología y de la precisión que aplicaron en algunos casos. Bien, y referido a esta interna que algunos dicen fuego amigo, estalló, lo que vos escribías hoy en ámbito, ¿qué es lo que está pasando dentro de Cambiemos? Bueno, ¿Están sacudidos? Sí. ¿No saben cómo reaccionar frente a la denuncia de sus propios partidarios? Primero, tardaron mucho en reaccionar y eso se vio con las tardías conferencias de prensa, pero además lo que señalan desde el interior de Cambiemos, que hay distintos armados, es que esto es el detonante de una interna bastante importante que ya había en la mesa política de Macri. No es secreto que hay sectores a los que María Eugenia Vidal, por ejemplo, no tiene en buena consideración del gobierno nacional, y en ese sentido siempre apuntaban a casi uno de los que tiene anotada la mayor cantidad de internas o de fuego amigo, que es el jefe de gabinete, Marcos Peña. Bueno, en este caso lo que decían es que desde el entorno de Vidal, desde la política de la provincia de Buenos Aires, miraban mucho lo que hizo Rogelio Frigerio, del ministro del Interior, precisamente en este tema, porque es uno de los archienemigos de Vidal en la mesa política en el entorno de Macri. Entonces, de él empezaban a hablar y de él empezaban a ver la posibilidad del fuego amigo, siendo Frigerio uno de los hombres de mayor interlocución con los gobernadores y de mayor gravitación en lo que es el armado electoral, alguien que pudiera saber exactamente cómo se fue dando todo el proceso para lo que fue la campaña del 2017. Por eso empezaban a ver, y evidentemente esto genera una crisis y fuego amigo en esta cuestión. No por nada, María Fernanda Inza recibió el asesoramiento hace muy pocas horas nada más de Alejandro Pérez Chada, uno de los principales abogados del entorno de Mauricio Macri, abogado personal del presidente y también uno de los encargados en tribunales de las cuestiones sensibles para la Casa Rosada, como no vamos a decir una suerte de operador porque no lo es en los términos formales, pero sí como un enviado para las causas sensibles que interesan al presidente. Muchas gracias, Gabriel, por tu aporte como siempre. Bueno. Nos vamos en este momento a la ciudad de La Plata. Hoy convocatoria del gobierno de María Eugenia Vidal a los docentes. Pareciera que no hubo ningún tipo de acuerdo. Nicolás Munafot está así. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Así es, otro fracaso en esta reunión paritaria de los docentes de la provincia de Buenos Aires, y todo se encamina, Gustavo, a que el lunes no haya clase en la provincia. No solo porque hoy los docentes rechazaron este 15% de aumento que ofreció la provincia, más 1,7 de material didáctico que
haría un total de 16,7% de aumento, en contrario al 30% que habían pedido los docentes más cláusula gatillo, sino porque también los docentes bonaerenses le propusieron a los ministros volver a juntarse el jueves para ver si en otra reunión se podía llegar a un acuerdo, pero recién en una conferencia de prensa que encabezó el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Sánchez Cini, dijo que la propuesta por parte de la provincia de Buenos Aires ya estaba hecha y que el jueves no va a haber ningún tipo de reunión. Por ende, todas indicar de que los docentes de la provincia de Buenos Aires van a reunirse el jueves, este Frente de Unidad Docente, para determinar un paro la próxima semana. Habrá que determinar de qué cantidad de horas es ese paro, si es de 24, de 48 o de 72, como algunos gremios quieren llevar adelante. En concreto, Gustavo, la propuesta de la provincia fue la siguiente: 16,7% de aumento hasta julio, es decir, hasta el mes que estamos en curso, porque la provincia aduce que con este porcentaje de aumento los docentes quedarían por debajo del nivel de inflación que tenemos este semestre, y en agosto volver a reunirse para charlar otra vez, algo que los docentes rechazaron, y por eso decimos que entonces es muy probable que el jueves los docentes bonaerenses anuncien una medida de fuerza por no aceptar una vez más esta propuesta del gobierno. Ellos pretenden un 30% más un plus, lo que vendría a ser volver a reunirse con una cláusula gatillo si la inflación supera ese número. Gracias, Nicolás, muy amable, muchas gracias. La verdad que frente a una inflación que se estipula como mínimo 30% para este año, cuando la mayoría de los gremios ya están volviendo a discutir paritarias en base al 25% que firmó Camioneros, que en la provincia le ofrezcan a los docentes 16,1%, cuando le venían ofreciendo 15%, que le suban un 1%, y la verdad que es un poco burlarse de los docentes, ¿no? Además, Gustavo, el tiempo sigue pasando. Es decir, sí, pasa mucho. el tiempo y no reciben ningún aumento. O sea, cada vez que pasa el tiempo, lo que van a cobrar va a ser menos dinero. Sí, pero por sobre todas las cosas porque ya están todos los gremios recalculando en base al 25% que firmó Camionero. El propio gobierno nacional ha admitido esto. Entonces, la verdad que el tiempo que demoró el gobierno provincial en convocar a los docentes les juega en contra. Cada vez van a tener que subir más la escala porque es lo obvio. Y si el gobierno nacional está calculando un 32% como máximo en el acuerdo con el fondo, ofrecerle un 16%, por más que digan en agosto revemos, la verdad que es muy pobre. Y además, si le dicen que le dan 16 y pico y los van a convocar en agosto, sabemos qué pasó cada vez que lo quisieron convocar, los ningunearon y le fueron corriendo obviamente la fecha y nunca llegaron a ningún acuerdo. Muy bien, gracias, Darío. Bueno, el tarifazo que se viene para el mes de julio, no paran los tarifazos, Fernando, buenas noches, Fernando Alonso. Buenas noches, Gato, ¿cómo estás? Estaba repasando porque mientras estabas hablando salió el decreto, porque finalmente fue por decreto, de reestructuración de las Fuerzas Armadas y del nuevo rol que van a tener. Así que en algunos minutos vamos a leerlo a ver si podemos aportar alguna precisión. Pero vos hablabas de los tarifazos que se viene. Iguacel ya anticipó. Gas 25%, electricidad 30%. El ministro de Energía dice que son los ajustes por inflación. Claro, está claro que la inflación en el último año ya está acumulando 29,5 a junio. Para octubre va a superar el 30%. El tema es que ningún otro ingreso de la familia fue actualizado por inflación. No hay ningún salario que haya tenido un ajuste por inflación, ni ninguna facturación de los monotributistas, especialmente los sociales, que tenga un ajuste por inflación. Así que va a ser un aumento real muy fuerte el de las tarifas que se viene sobre gas y electricidad a partir de octubre, con la facturación de octubre. Pero también impacta en agosto el aumento del 7,5% que se dispuso sobre las prepagas. El aumento es de julio, pero va a llegar con las facturaciones en agosto, así que agosto va a ser un mes muy recargado.
Y todos es decir, esperamos... si el gobierno dice que la inflación va a bajar, olvidémonos de que baje realmente, porque se va a sentir y mucho este otro tarifazo que viene el gobierno para el mes de agosto. Y no nos olvidemos de las tarifas del precio de los combustibles, que seguramente va a seguir subiendo 30% hasta fin de año. El presidente dijo que para 2019 van a bajar 10 puntos la inflación. O sea que si bajan 10 puntos no les alcanza a cumplir con el acuerdo con el FMI, que para 2019 estima una inflación de 17%. Este año va a estar en 30, 32, 33, 35, nadie sabe, todavía es difícil apostar, pero seguramente va a estar arriba del 30%. Así que bajar 10 puntos no le alcanza al gobierno para cumplir con el FMI. Y Christine Lagarde el fin de semana lo dijo muy claro, tienen que cumplir con la meta de inflación. No hay otra condición, tienen que cumplir. Así que en esta segunda mitad del año el ajuste va a ser brutal, la recesión va a ser muy fuerte para que puedan encaminar la tasa de inflación a la meta de 27 más 5, 32% que firmaron con el fondo. Enseguida vamos a estar hablando con Guillermo Nielsen, largo y tendido, sobre el acuerdo con el fondo, los cuestionamientos, el propio Guillermo lo ha hecho, sobre estas pautas que el gobierno dice, el presidente dice, vamos a bajar 10%, cuando no han podido cumplir con ninguna pauta inflacionaria durante este año. Así que enseguidita ya está aquí con nosotros, Guillermo Nielsen va a estar conversando y hablando de economía y lo que ha dejado la reciente visita de Christine Lagarde a nuestro país. Hay también una noticia sobre el tema fuga de divisas, Fernando, ¿no? Que sigue asustando, ¿no? Sí, porque salió el informe que hace el Banco Central. En junio se fugaron 3.074 millones de dólares. Esto es argentinos que retiraron los dólares del sistema financiero. Después la idea es que los llevan al exterior o están en los colchones, lo que claramente no está dentro del sistema. Ahí tenemos en una placa los números. En el primer semestre, 16.676 millones. Duplicó lo que fue el primer semestre de 2017. Desde diciembre de 2015 se fugaron 50.799 millones. Es una cifra inconmensurable, ¿no? Toda la divisa que hay actualmente, claro, toda la reserva. La reserva del Banco Central. Toda la reserva que hay actualmente. La reserva del Banco Central. Y hay que tener en cuenta que eso es lo que se financió con deuda, porque cada dólar que se fue del país ingresó a través de la emisión de deuda que hizo el gobierno nacional. Por lo tanto, toda la emisión de deuda que se hizo no fue como plantea el gobierno para financiar el déficit fiscal, que se financia en pesos, sino para financiar esto, la fuga de divisas del país. En 2017, para tener una idea, se fugaron 22.148 millones. Si lo comparás con los 16.000 millones de este primer semestre, sabés que este año va a ser muy fuerte, más seguramente que el año pasado, la fuga de divisas al término del año, ¿no? Porque fue un récord en mayo, en junio estuvo muy alta y se espera que en julio siga muy fuerte la fuga de divisas. Bien, Fernando, enseguida también vamos a estar hablando, les vamos a estar anticipando lo que trascendió durante el fin de semana. Después se trató rápidamente de ocultar, pero sabemos, el gobierno está trabajando en una nueva fórmula jubilatoria. ¿Para favorecer a los jubilados? No va a ser para favorecer a los jubilados. Una nueva fórmula que puede aún perjudicar más a los jubilados. Enseguida te lo vamos a estar anticipando y lo vamos a estar analizando. Fin de semana negro para la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Primero, una línea, Darío, fue ratificada una denuncia en su contra que comentamos aquí la semana pasada. Denuncia contra la titular de la Oficina Anticorrupción. Hoy el juez Sebastián Casanelo, que volvió de la feria, le remitió el expediente al fiscal Carlos Stornelli para que pida investigación. Tiene que ver con la contratación por $1 millón casi de una consultora para manejar el tema de las redes sociales, para manejar la comunicación de la oficina, que evidentemente demoró Laura Alonso en dar a conocer quiénes eran los titulares. Ante una denuncia, el denunciante vino acá, la contó, ahora está en tribunales, habrá que ver qué dice Carlos Stornelli. Me pregunto,
¿Se animará Stornelli a imputar a Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, con todo lo que esto significaría para la reina de la transparencia? Que entre otras cosas, este fin de semana, dio una nota, creo, en el diario La Nación, y dijo que ella no tiene que acusar al presidente. Para eso deben estar... Ahí está, mirá, vamos a ver la historia de cómo es este trío que trabaja ahí. Sebastián Casanelo, que volvió hoy, Carlos Stornelli, fiscal, que sabemos, Gato se toma unos días para emitir el dictamen. Y esto es peligroso porque hay que hacer un allanamiento, obtener alguna documentación, digo, donde están los contratos firmados que tienen que ver con Laura Alonso. Y obviamente está ahí el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, que tiene relación directa, obviamente, con Carlos Stornelli. Es el operador judicial que denuncian esto a raíz de una nota que el fin de semana publicó nuestro colega Sebastián Lacunza, que la semana pasada estuvo aquí, y Sebastián Lacunza sostiene que los hilos que estamos viendo en estos momentos Laura Alonso, para llegar o para tratar de entorpecer la posibilidad de que se la impute, es justamente a través del operador judicial que tiene el gobierno, que es Daniel Angelici, y que Laura Alonso confía justamente en ese operador para que llegue a tocar a Carlos Stornelli. Todo muy ligado, recordemos, por el vínculo que los unió en su momento con Boca Juniors, ¿no? Tal cual. Esto, lo que, reitero, sostiene nuestro colega Sebastián Lacunza, que fue quien denunció la semana pasada estos negocios ocultos. Pero además, nos vamos a detener un minuto, porque también ya quiero hablar con Pedro Brigger de esta militarización, de esto que el presidente está queriendo hacer con las Fuerzas Armadas de nuestro país, porque Pedro nos va a ubicar cómo le fue a la región, a Brasil, a México, cuando utilizaron a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Pero antes, mire, me quiero detener 2 minutos en esto. Usted sabe cómo hemos seguido en este programa el caso Santiago Maldonado. La semana que viene se va a cumplir 1 año de su desaparición forzada. Y reitero esto para que los trolls del gobierno después no nos ataquen. Les quiero recordar justamente a los trolls oficiales, los que tienen ese presupuesto abultado, ¿no?, en el gobierno nacional, que la carátula del caso sigue siendo desaparición forzada. Es así, Darío, no me equivoco. Exactamente, la carátula no se modifica hasta el final, cuando finalmente el juez resuelva lo que sucedió. Aclaremos que todavía no se sabe qué pasó con Santiago Maldonado, más allá que murió ahogado. El tema es por qué estaba en el río en ese momento, ¿no? Pero más allá de eso, la semana próxima, y nosotros vamos a estar en vivo el 1 de agosto, se va a estrenar un documental sobre los caminos de Santiago. Una recopilación excelente. Esto que estamos viendo es un anticipo realizado por Tristán Bauer, con la investigación periodística de nuestro colega Juan Alonso. Impecable investigación sobre todo lo que rodeó a la desaparición de Santiago Maldonado. Se llama este documental, que va a ser presentado la semana próxima, Los Caminos de Santiago. En la red social Twitter, desde hace mucho tiempo, muy celebrada por la gente del PRO, muy retuiteada por la gente del PRO, por muchos periodistas, de los que en algún momento ellos mismos se denominaron digamos, periodistas del periodismo de guerra, retuiteaban mucho a este nefasto personaje de Twitter, que la red social Twitter no sé cómo le permite aún seguir, que es la doctora Alcira Piñata. La verdad, repudiable en todo momento, porque las barbaridades, las cuestiones, algunos dicen que está muy ligado al ministro Hernán Lombardi, esta cuenta, pero durante el fin de semana, este nefasto personaje de Twitter dice: a días de cumplirse 1 año de su desaparición, nos preguntamos, ¿dónde termina el camino de Santiago? Y esta nefasta cuenta responde: acá, pelotudos, con una caja de huesos. Esto es
ampliamente repudiable, es revulsivo. Esto, reitero, esta cuenta ha sido muy celebrada, retuiteada y festejada por los seguidores del PRO en el pasado, cuando ponía las peores cosas, y no sé cómo Twitter todavía lo permite. Infonews, el sitio Infonews, durante el fin de semana, informó que la señora Laura Alonso había como avalado este tuit en respuesta a doctora Piñata OK, love you diría, ¿no? Una cosa así. Es en respuesta, porque aparte fíjese la fecha, 21 de julio del 18 a la 1:47. Pongamos, Nico, el tuit anterior de este nefasto personaje de Twitter, era justamente de el 21 de julio de 2018 a la 1:40. Qué casualidad, el tuit de la señora Laura Alonso es del mismo día a la 1:47. 7 minutos después que el nefasto personaje de Twitter dijera eso realmente repudiable, burlarse de una desaparición, de un dolor, como que ella avalaba esas cuestiones, ¿no? Bueno, fue muy repudiada en las redes sociales durante el fin de semana. Recién hoy, ella salió después de un montón de los principales dirigentes de la Argentina, Felipe Solá, muchos, incluso el mismo Sergio Maldonado, esta mañana el hermano de Santiago, salió a aclarar hoy la señora Laura Alonso que en realidad ella no se refería a Santiago Maldonado, sino que había acompañado un tuit anterior que hacía referencia a esta cuenta. Ahora, la verdad que Laura Alonso, funcionaria pública, se encargue de retuitear o tocar, aunque sea de costado, un tuit nefasto como el de la doctora Piñata, no habla bien de ella. Dice, ella respondió, editan tweets, cortan y pegan armando un collage y una bola de fake news difamatoria. Muchachos, somos grandes. Sus mini operetas tuiteras se caen en 10 segundos. Solían ser mejores. Lo más interesante que ella le tuvo que responder a un canal amigo, a TN, porque TN se había hecho eco también de esto, porque realmente a cualquiera, en lo más mínimo, las consideraciones, reitero, de este personaje nefasto, burlándose de una tragedia, de un dolor, de algo que todavía la justicia no ha podido determinar qué pasó con Santiago Maldonado, porque no ha investigado, porque hay muchos agujeros negros y sobre todo el rol que jugó la gendarmería en esa desaparición, bueno, no habla bien. Y a esto también hay que sumar lo que decía recién Darío, las declaraciones al diario La Nación de Laura Alonso, indicando que para investigar al presidente de la República no está ella, está el Congreso y la justicia. Desconoce absolutamente lo que el decreto en su momento cuando pone en marcha la Oficina Anticorrupción, en el artículo primero habla que es el Poder Ejecutivo también materia de investigación para la Oficina Anticorrupción. Así que la verdad fue un fin de semana negro para la señora Laura Alonso. Pedro Brigger, buenas noches, Pedro. Buenas noches. Efectivamente, vos estabas planteando el tema de la nueva ley de seguridad en la intervención de las Fuerzas Armadas. A ver, sin entrar en detalle exacto de esta ley, como bien señalabas al principio, todavía hay cosas que no quedan claras. Uno siempre trata de tomar lo que dicen y los ejemplos que ha habido en los últimos tiempos para ver si esto puede funcionar. Cuando el ministro de Defensa, Watt, plantea el tema de la frontera, uno dice, bueno, a ver, veamos dónde las Fuerzas Armadas han intervenido en otros países con estas características. Y uno puede pensar en México, donde efectivamente las Fuerzas Armadas en los últimos 12 años han intervenido fuertemente. Primero, frontera. La frontera de México con Estados Unidos es un colador. Es algo que vengo señalando hace por lo menos 15 años. Desde México a Estados Unidos sale cocaína y sale gente.
y no pueden pararlo en la frontera, o no los detectan o no los paran. Pero algo mucho más grave, de Estados Unidos a México, hace décadas que entran armas de fuego. La mayor parte de las armas de fuego que se utilizan en México provienen de los Estados Unidos. Más de un presidente de México le dijo en una oportunidad, más de una oportunidad, a un presidente de los Estados Unidos: controlen ustedes la frontera para que no puedan salir las armas de fuego. Pero por otra parte, se ha legalizado la intervención de las Fuerzas Armadas ya hace 12 años, en concreto el 1 de diciembre del año 2006. ¿Qué llevó esta guerra contra el narco? Porque así se lo anunciaba, la guerra en contra del narcotráfico. En primer lugar, hay que decir que fracasó. Aumentaron los asesinatos, aumentaron las desapariciones, las masacres, las violaciones a los derechos humanos. Hemos mencionado muchos en este último tiempo, acá en Minuto 1, asesinatos políticos, asesinatos de sacerdotes. Más de 100.000 muertos, más de 100.000 muertos, con un agregado. Uno de los grupos narcos más importantes, los Zetas, estaba formado justamente por exmilitares que conocieron el negocio y se pasaron al otro lado. Por eso uno tendría que preguntarse bastante bien y varias veces de qué sirve un decreto que le permite a los militares una mayor intervención en seguridad interior. Por supuesto que en su momento en México también dijeron: no vamos a matar a nadie, no vamos a reprimir, esto no tiene nada que ver con la violación a los derechos humanos, lo vamos a controlar, vamos a formar comisiones, vamos a ser muy rígidos. Podemos ir también a Brasil, donde hace poco, también lo mencionábamos acá en Minuto 1, con la legalización para la intervención en el estado de Río de Janeiro. ¿Sirvió de algo? No, también fracasó hasta el día de hoy, por eso vemos la imagen de Temer. Pero además agreguemos un dato: el fracaso de la intervención de las Fuerzas Armadas en Río de Janeiro le da aire al discurso antipolítica del principal candidato de la extrema derecha, Jair Bolsonaro, que él dice: nosotros vamos a poner orden, pero no en el medio de la democracia. Que hay una persona que reivindica la dictadura militar y que incluso en un acto público, hace unos días, creo que tenemos las imágenes, le muestra a una chica cómo utilizar simbólicamente un arma de fuego. Acá lo estamos viendo. Esto fue el jueves a la tarde. Este operativo ya estaba planificado antes de que el presidente brasileño Michel Temer firmara la semana pasada un decreto que establece la intervención federal en el área de seguridad en el estado de Río, una tarea que estará en manos del ejército hasta finales de 2018. Acá vemos a Jair Bolsonaro en un acto público de campaña, porque él el domingo lanzó públicamente su campaña, a una chica diciendo: le vamos a enseñar cómo se lucha en contra de los delincuentes, porque su propuesta es armar a la población. ¿Cómo se da esto? En un contexto de mucha corrupción, discurso antipolítica muy fuerte que permite que aparezcan personajes como Jair Bolsonaro. Gracias, Pedro. Guillermo Nielsen, buenas noches. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? Ustedes? ¿Va a poder cumplir el gobierno el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, a mí me parece que tenemos que bajar la ansiedad. No digo en este programa, en toda la sociedad argentina se está hablando mucho de si se cumple o no se cumple el acuerdo. Es todo un camino que está recién en los primeros pasos. Hay cosas que son relativamente, ninguna es fácil, pero algunas son relativamente más asequibles, digamos, y otras son bastante más complejas. Todo pasa por el superávit fiscal. En definitiva, estamos hablando de eso. Acá el mayor, en este momento, digamos también que se logró meter a la economía en un sendero, por cierto, muy estrecho, pero de cierta tranquilidad financiera. Una tranquilidad financiera con costos muy altos en términos de nivel de actividad. Claro. Pero ¿por qué digo que es un estrecho el camino al que se tiene por delante? Porque tenemos dos monstruos que atentan contra el programa y contra la República Argentina, en definitiva, contra la economía argentina. Por un lado, las LEVACs, que hay que empezar a desactivarlas, y no a lo carnicero, sino
que tiene que ser una cosa mucho más quirúrgica, y en esto está muy bueno el planteo que hace el Fondo Monetario Internacional, que en definitiva está tomado de la propuesta que hicieron dos economistas argentinos, se las hicieron al gobierno también, hace bastante tiempo, que son Milei y Giacomini. Concretamente, lo que dicen es, hay que rescatar del balance del Banco Central todos los papelitos de colores que le fue pasando el gobierno de Cristina Fernández, que hubo que neutralizar con LEVAC ya durante el gobierno de Cristina Fernández, y que por supuesto, una vez liberado el cepo cambiario, eso crece mucho más velozmente. Por otro lado, tenemos una creación de dinero muy fuerte. Entonces, entre estos dos monstruos, digamos, el gobierno está teniendo que meter un sendero que lo lleve hacia adelante, creo yo que hasta enero, donde va a empezar a verse un cierto mayor nivel de actividad sobre bases genuinas con la cosecha fina. Ahora, Guillermo, sobre el tema de inflación, que el presidente dijo, bueno, vamos a bajar 10%. Usted la semana pasada fue muy duro porque dijo, el gobierno no le ha pifiado en todos le ha pifiado en todos los pronósticos de inflación. Permítame repetir lo que yo dije en ese momento, porque efectivamente yo dije que habían pifiado todos los pronósticos cuando hablaban de metas de inflación, y me parece que lo importante en un gobierno, entre otras cosas, hay que cuidar la investidura presidencial. Y la siempre, palabra, ¿no? Siempre, por supuesto. La palabra en boca mía es una cosa, otra cosa es lo que dice el presidente de la Nación. Obvio, son cosas, totalmente. Son categorías totalmente distintas. Por eso me parece que el presidente, la verdad, no debió meterse en esa cifra, no debió entrar por ahí. Fíjense ustedes la diferencia con una maestra de las relaciones públicas, que fue las declaraciones de Christine Lagarde. ¿Qué dijo Christine Lagarde? Que fue título de algunos diarios el domingo. La economía, esperamos que la economía mejore el año que viene y que la inflación sea más baja. Sarasa, diríamos. Chao. Sarasa. Claro. Sarasa, bueno. Protocolar. Bueno, lo protocolar, digamos. Perdón. Protocolar. Con esa zaraza protocolar, Christine Lagarde llegó a directora gerente del Fondo Monetario, no nos engañemos. Ahora, no llegó por ser una luminaria intelectual, ni porque vaya seguido... Gana más de $40.000 por mes. Ni porque vaya seguido a la cama solar, ¿no es cierto? O sea, ahora, hay otras cosas en todo eso. Ella fue ante todo una gran maestra de Public Relations desde el momento que era ministro de Agricultura en Francia. Ahora, Guillermo, usted bien lo está indicando, el camino es estrecho, dice enero puede alumbrar, pero estamos en julio, un semestre duro nos espera. Sin duda. Espera, lo que hay por delante es un semestre muy duro, porque la economía estaba absolutamente distorsionada, o sea, se han magnificado distorsiones que ya había en la economía argentina, se han magnificado a través de la política, por un lado errática y por otro lado absolutamente equivocada del Banco Central. Pero bueno, la gestión del Banco Central cambió. Ahora encabeza el Banco Central a alguien que entiende de mercados y que es muy consciente de todo esto que yo les estoy diciendo. No es que yo esté hablando de cosas de otro planeta. ¿Y el gobierno internamente cree que ha podido ordenar también muchos o varios ministros de Economía que tenía? Da la sensación que sí, pero en todo caso eso pasó a un segundo plano, porque el gran ordenador acá fue el Fondo Monetario Internacional. A este gobierno, que no tuvo una hoja de ruta clara en lo económico, porque no la tuvo desde el principio, estaba con fantasías, con varios ministros, con una intervención sobre las iniciativas económicas de parte de jefatura de gabinete, intervenciones, no estoy diciendo ningún secreto tampoco, intervenciones públicas, de conferencias de prensa, decirle en conferencia de prensa al presidente del Banco Central lo que tenía que hacer, qué sé yo. Ese tipo de errores brutales, groseros, creo que a este gobierno le vino fantástico un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cosa que no se lo recomiendo a ningún gobierno. Pero
Empecemos por el principio. Es decir, Cristín los ordenó. El Fondo Monetario, los técnicos, los distintos equipos, no olvidemos que eran muy reacios a hablar y a discutir economía con, digamos, los economistas argentinos. De hecho, no lo están haciendo tampoco. Guillermo, Citan algunos economistas que les son, digamos, no demasiado cuestionadores para sacarse la foto, ¿no? En el Salón Padilla o en el Salón de Cuadros, qué sé yo. Sí. Pero, en realidad, no hay un diálogo, no hay un ida y vuelta con los economistas. Al contrario, lo que hubo en los 2 primeros años, y en forma cada vez, en forma creciente, era una queja y nos acusaban de liberalotes, de plateístas. Plateístas, como que ninguno había estado en el campo de juego, qué sé yo. En fin, pero creo que eso ya es parte del pasado. Acá hay un elemento donde el Fondo Monetario está ordenando la cosa. En un gobierno que ni siquiera tiene hoy ministro de Economía, pero bueno, tiene al fondo. Guillermo, citaste a 2 economistas extremadamente liberales como autores de la teoría del desarme de las LEVAC. Sí. Sí. Autores que saben de política monetaria. ¿No es un riesgo desarmar la LEVAC, que era un instrumento en pesos y cuasi fiscal, y pasar a un instrumento en dólares y fiscal? No, pero no es así. No es así que está planteado. Lo que es la esencia del mecanismo es que la tesorería rescata con pesos los papelitos de colores, las letras intransferibles. El central se da vuelta y con esos fondos compra las LEVACs. Al comprar las LEVACs, aumenta el precio de las LEVACs. Esto es medio complicado, pero al aumentar el precio de las LEVAC, baja la tasa de interés. No hay un tema de juego de dólares o de deuda, no. Acá hay una cosa que es la tesorería haciéndose cargo de aquellos papelitos que en su momento le encajó al Banco Central. Yo lo veo como que es el esquema que lamento mucho que no esté siendo acelerado, porque esta es la base. Si nosotros no somos capaces de poner en caja las LEVACs, realmente no vamos a poder salir adelante. Guillermo, gracias como siempre, ¿eh? No, por favor. Muy amable. Enseguida está ya Eduardo Santín, nos vamos a meter. ¿Se viene una reforma peor de la que hemos vivido para los saberes jubilatorios? La realidad, este gobierno creyó que podía quedarse con una parte de la plata del sistema previsional y como recién explicaba Guillermo Inés, digamos, todo le salió mal, digamos. Entonces, pensaron que este año iba a crecer el Producto Bruto, que iba a bajar la inflación. Para eso cambiaron la fórmula, ahora les explotó. Bueno, enseguida vamos a hablar de esto. ¿Quién puede estar encargado de esta reforma que va a perjudicar a los jubilados? También se lo vamos a contar. Y nos metemos ya en el análisis del decreto que acaba de salir sobre el nuevo rol de las Fuerzas Armadas. Enseguidita, ¿eh? Van a venir aquí, vamos a tener el debate. ¿Qué quiere el gobierno? ¿Qué nuevo rol para las Fuerzas Armadas? Enseguidita lo vamos a comentar. Tenemos mucho más para la próxima hora, ¿eh? Pero mientras nosotros discutimos todo esto, nos preocupamos por la economía, por los aumentos que se vienen para el segundo semestre, por la recesión incipiente, por la nueva reformulación de las Fuerzas Armadas. Mire Carrió cómo la pasa.